Economista, PhD en Economía de Política de la Universidad de Oxford. Un gusto recibirlo desde Copenhague, Dinamarca, vía Zoom. Bienvenido a Primera Página. Muchas gracias, buenos días a todos. Siempre es un gusto que nos acompañe en esta oportunidad vía electrónica. Queremos hablar un poco de la realidad económica de nuestro país. Si bien es cierto, las economías del mundo fueron fuertemente golpeadas por la pandemia, Venezuela ya venía con un impacto negativo a nivel económico y ya se ha profundizado un poco más con la pandemia. Sin embargo, se han visto diferentes iniciativas para poder activar lo que sería la economía venezolana. Sí, ciertamente la economía venezolana viene de 7 años de recesión. Esa es la recesión más larga y profunda que ha vivido Venezuela en su historia y es el peor desempeño macroeconómico que haya tenido cualquier economía latinoamericana en los últimos 40 años. Ha perdido 75% de su PIB desde el 2014 hasta el 2020. Y por supuesto eso tiene que ver con un muy mal manejo de política económica, la razón fundamental que llevó a Venezuela al ciclo recesivo, al ciclo de hiperinflación, pero también está el tema del coronavirus, que ciertamente impactó muy negativamente a las economías mundiales y sigue golpeando muy fuertemente a Venezuela porque Venezuela presenta un rezago muy fuerte en términos de el número de personas que han sido vacunadas. En Venezuela no han sido vacunadas más de 2, el 3% de la población. Mientras la pandemia continúe, la pandemia va a seguir generando impactos económicos y Venezuela está a la cola de América Latina. Países como Chile han vacunado más del 100% han vacunado el 100% de su población, algunos ya esperando la segunda vacuna. Venezuela apenas ha vacunado el 2 o 3%. Entonces, el mal manejo macroeconómico, conclusión, y la pandemia han hecho que el ciclo recesivo de Venezuela sea muy largo y muy profundo y muy probablemente, como consecuencia de la pandemia y de los errores en política económica, el 2021 será el octavo año de recesión en Venezuela. Cuando hablamos del impacto de la economía y los números de Venezuela, incluso veíamos información sobre la canasta básica alimentaria según el Sendas y hablaba de más de $200 para adquirir por lo menos 5 productos básicos para la familia venezolana y esto va en incremento para poder adquirirlo, además versus a lo que sería el salario mínimo en nuestro país y cómo se está manejando todo en lo que sería la moneda extranjera a través de la divisa al dólar. Sí, aquí hay dos análisis en paralelo. El primero es el de hiperinflación. Venezuela es la única economía en el mundo en hiperinflación. Y haciendo uso de la data del Banco Central de Venezuela, que es la data oficial para el mes de mayo, la data anualizada que publica el Banco Central está por encima del 2000% anual. Es decir, este año Venezuela va a tener una inflación, de acuerdo al Banco Central, por encima del 2000%. Y la única economía, mientras que el promedio de inflación de América Latina es de 3 o 4%, Venezuela tiene una inflación que es casi 1000 veces superior al promedio del continente. Y en paralelo tienes el fenómeno de la dolarización, una dolarización de facto, no es una dolarización por diseño, no fue una decisión de política económica, fue básicamente una dolarización de facto porque los agentes económicos han perdido toda credibilidad en el bolívar por la alta y persistente inflación e hiperinflación y por las muy fuertes devaluaciones que ha vivido el tipo de cambio. Entonces la gente se ha refugiado en el dólar para protegerse de alguna manera de una debacle económica, de una debacle hiperinflacionaria y de profundas devaluaciones del cono monetario. El gobierno ha intentado con algunas flexibilizaciones a lo largo del año, flexibilizaciones en los controles de precios, flexibilizaciones en el ámbito cambiario, tratar de revertir el ciclo recesivo. Eso va a hacer que este año sea menos malo que el 2020, porque en el 2019 y el 2020 tuvimos contracciones de 2 dígitos, pero eso todavía difícilmente es suficiente para que Venezuela recupere crecimiento y control de la inflación y pleno abastecimiento. Hay algunas personas que creen que con esas medidas tibias va a ser posible rescatar el crecimiento y yo no veo ningún indicador temprano que me diga, que me muestre evidencia de que Venezuela saldrá del ciclo recesivo en el 2021.
Para las personas que nos están viendo, estamos conversando con José Manuel Puente, quien es economista. Estamos hablando sobre la situación de Venezuela. Nos hablaba sobre la tasa del dólar, nos hablaba sobre el Banco Central de Venezuela y por eso también visitamos su página, Banco de Venezuela, que es bcb.org.be. Y vemos, por ejemplo, la tasa del día de hoy, 23 de junio, y tenemos que está el dólar al cambio en 3.178.517,08. Y cuando vemos el dólar paralelo en algunas de sus páginas que publican este costo, tenemos 3.182.571,60. La diferencia es muy mínima, la brecha está muy marcada en un corto tiempo y además antes hablaba sobre un dólar paralelo criminal, pero tenemos ahora una tasa del BCB muy cercana a lo que sería este dólar paralelo. Sí, tenemos un dólar oficial del Banco Central que está por los 3.000 y tantos, 3 millones y tantos. Pero algo que no es una buena noticia es que el gobierno se ha empeñado en mantener el tipo de cambio lo más estable posible y la devaluación del tipo de cambio estaba muy por debajo del ritmo de inflación. Cuando tú tienes un diferencial de inflación o un diferencial entre la devaluación del tipo de cambio y la inflación interna, y Venezuela vive hiperinflaciones, este año proyectada por el BCB por encima de 2.000%, tu tipo de cambio vive un proceso de apreciación, es decir, se hace muy barato y entonces el tipo de cambio tiene ya varias semanas estacionado alrededor de los 3 millones. Eso quiere decir que esa apreciación tarde o temprano, el dólar va a ajustarse fuertemente buscando su tipo de cambio de equilibrio, entonces es de alguna manera una medida que no es sostenible en el tiempo y esos 3.200.000, 3.300.000 bolívares por dólar, que hoy nos parece altísimo, en 6 meses nos va a parecer muy bajo porque el tipo de cambio está fuertemente apreciado por este fenómeno que mencionaba, el gran diferencial que existe entre la inflación de tus socios comerciales, tu inflación y la devaluación del tipo de cambio que no va acorde, el tipo de cambio se aprecia y con eso se hace inevitable que el tipo de cambio se devalúe muy fuertemente a lo largo del 2021. Queremos hablar también porque en Venezuela durante este año se ha hablado también de dificultades, por ejemplo, para la parte agraria y también la parte agropecuaria. E incluso el Ejecutivo Nacional anunció un plan de 60 días de recuperación para poder surtir de gasoil a los productores. Sin embargo, existen también denuncias de que continúan problemáticas en Venezuela y la pérdida de cosechas para el país. Sí, el tema del combustible es clave y es terriblemente paradójico. Venezuela es el país con las principales reservas de petróleo del mundo. Parece un mal chiste pensar que el país con las principales reservas de petróleo del mundo tiene racionamiento de gasolina. Venezuela tiene una capacidad instalada de refinación, de producción de combustible, de gasolina y de diésel de 1.200.000 barriles por día, pero gran parte de esa capacidad de refinación se ha perdido como consecuencia de la desinversión, de la incompetencia técnica de los equipos de PDVSA, y entonces hoy no tiene la capacidad de autoabastecerse de gasolina y depende de gasolina importada, por cierto, de muy mala calidad. Creo que todos los que han equipado gasolina en los últimos meses saben que sus carros fallan porque la gasolina no tiene la calidad que debería tener. Viene de Irán, viene de Turquía, viene de otros países y no tiene ni siquiera el octanaje que debería tener. Entonces, parte del drama es que el colapso de la economía venezolana ha sido también el colapso del petróleo. Y un país que ha perdido su capacidad de producción y está produciendo cerca de 500, 600.000 barriles, cuando en el año 1998 producía 3.2 millones y que ha perdido prácticamente toda su capacidad de refinación, es una muestra de por qué la economía venezolana colapsó. El colapso de la economía es el colapso del petróleo, el colapso del petróleo es el colapso de la economía. Venezuela es una economía petrolera con las principales reservas de petróleo del mundo que ya prácticamente no produce petróleo ni produce gasolina para abastecer su mercado interno. Y eso es una camisa de fuerza adicional para el crecimiento porque no hay el diésel, no hay el gasoil para poder transportar la mercancía, los pasajeros y para que la actividad económica pueda moverse consecuencia de las restricciones múltiples que hay, entre ellas de combustible. El ministro de Petróleo, Tarek Williams, El Aizami, corrijo, ha dicho también que para finales de este año se van a eliminar las colas para el suministro de gasolina en nuestro país. ¿Esto puede ser posible? Mientras no se reactive la producción, eso es muy difícil porque de Venezuela depende de gasolina que tiene que comprar en los mercados internacionales en dólares
y con los ingresos actuales tiene grandes restricciones su sector externo. Recordemos que el año pasado, dado el nivel de producción petrolera y del precio petrolero, Venezuela tuvo un ingreso bruto por exportaciones que fue el más bajo desde los años 30, es decir, retrocedimos 80 años en términos de ingreso bruto por exportaciones petroleras. Y eso generó grandes restricciones para que Venezuela pudiera hacer las compras internacionales, entre ellas de combustible o de alimentos o de insumos o de repuestos para maquinaria. Y en ese contexto de esa restricción es muy difícil poder reactivar la producción petrolera porque necesitas grandes volúmenes de inversión y de gran capacidad técnica, y Venezuela no tiene ni la capacidad técnica porque perdió mucho de su capital humano y no tiene los recursos financieros porque no tiene los ingresos petroleros que llegó a tener en el pasado. ¿Cómo podría hacer Venezuela para recuperarse en lo que sería el segundo semestre del año 2021? ¿Qué posibilidades hay o qué estrategias se pueden implementar para lograrlo? Bueno, yo siempre lo he dicho muy claramente, y cualquier proceso de reconstrucción nacional tiene que pasar por una transición política. Sin transición política no puede haber cambio económico. El presidente actual no tiene más del 10 o 15% de aprobación en las encuestas, es un presidente muy débil que no tiene la capacidad, ni el liderazgo, ni el soporte político de poder llevar a cabo un programa de estabilización exitoso. Una vez que tengas un presidente electo, que yo no digo que no pueda hacer de la revolución, si la mayoría de los venezolanos lo vota por él, pero necesitamos un presidente fuerte, con un piso sólido político, que tenga el poder constitucional, electoral, popular, para poder conseguir recursos en la comunidad internacional para llevar a cabo un programa de estabilización con política fiscal, monetaria y cambiaria, y logre recuperar crecimiento, control de la inflación y abastecimiento, y después vayamos a una tercera fase, que es una fase de cambio estructural, que básicamente es lograr diversificar la economía y encender 3 o 4 motores alternativos de crecimiento: petroquímica, frutas tropicales, turismo. Venezuela ya con el petróleo por sí solo no puede generar la riqueza y el bienestar que requieren los venezolanos. Tiene que encender motores alternativos de crecimiento y romper con la maldición de los recursos naturales de ser una economía monoproductora, una economía que solo y tan solo produce petróleo. Queremos agradecer que nos acompañara en esta oportunidad de vía Zoom, redes sociales, en donde puedan ver contenido en materia económica de los usuarios. Sí, bueno, yo no soy el mejor amigo de las redes sociales, pero en mi Twitter siempre pueden conseguir algo, y es @jmpuentec, ese sería mi Twitter.